Hay polémica en el Ejército de nuevo por un caso presunto de acoso sexual. Afecta a un ministerio más que dirige una mujer, Margarita Robles. En el caso del que les hablamos, una soldado, Gonzalo, denuncia y se ha visto en la calle una vez más, la víctima en la calle. Efectivamente, así lo cuenta su abogado, Delia, es el nombre ficticio de esta chica. Sufrió varios episodios de supuesto acoso por parte de un superior. Ella está de baja psicológica desde el año 2016. El Ejército la ha despedido alegando que ella ya no cumple los requisitos para seguir siendo militar. Él sigue en el Ejército, está en la reserva, cobrando, por cierto, su sueldo. Delia nos atiende en directo, vamos a preservar su identidad y está también con nosotros su abogado Antonio Suárez. Susana. Pues Antonio, empiezo por usted, muy buenos días a los dos. ¿Por qué tiene que estar Delia en la calle y su acosador, presunto acosador, sigue en el Ejército? Buenos días, Susana. Eso es lo que quisiéramos que nos explicara a nosotros la ministra de Defensa. Efectivamente, como bien dices, a mi defendida se la ha expulsado de las Fuerzas Armadas, se la ha expulsado con nocturnidad y alevosía porque ni siquiera se nos ha notificado la resolución por la cual se la declara la insuficiencia de condiciones psicofísicas y esto es un tema que es de extrema gravedad y que se viene repitiendo, por desgracia, de manera muy reiterada en el ámbito de las Fuerzas Armadas. Una persona, ya sea hombre o mujer, denuncia una situación de acoso. Esa situación, por desgracia, le supone una secuela de tipo psicológico y el Ministerio de Defensa está aprovechando esa secuela de tipo psicológico para desembarazarse de esa persona. En este caso es todavía más gravoso esa situación que vivimos porque a mi defendida, después de haber sufrido una situación de acoso sexual terrible que ella ha denunciado en los tribunales y estando su procedimiento todavía pendiente de juicio para que se determine si efectivamente los hechos han sucedido así y existiendo un acta de la Junta Médico-Pericial de la propia Sanidad Militar por la cual se relaciona su patología de estrés postraumático con esa situación vivida, el Ministerio de Defensa no ha optado por la razón más prudente, que es vamos a suspender su expediente de jubilación y vamos a determinar si esto ha sido en acto de servicio, si no ha sido en acto de servicio, si está relacionada esa secuela con ese supuesto acoso sexual padecido, sino que directamente por las bravas han dicho que eso no tiene nada que ver con el servicio, sin esperar la resolución judicial, se han convertido en jueces y parte, la han echado a la calle como un perro y la han echado sin su salario, sin una pensión y, lo más importante, a una persona que está en tratamiento médico sin su seguro médico, con lo cual no puede ser asistida por los psiquiatras que la estaban atendiendo hasta este momento. Tirón de orejas por parte de este abogado al Ministerio de Defensa, en este caso a Margarita Robles. Enseguida, la vuelta de publicidad, les desarrollamos esta denuncia, la tenemos y además verán qué es lo que ha sufrido Delia. Insisto, es un nombre ficticio. También Totalán, última hora desde Málaga, a la vuelta de la publicidad. Cuéntanos el caso de Delia, presunto acoso sexual en el Ejército. Gonzalo. Delia, 38 años, ha sido despedida del Ejército después de estar 10 años en sus filas. Desde el año 2016 estaba en baja psicológica por trastorno de estrés postraumático. No había estado ni en la guerra ni tampoco en ningún tipo de accidente. No tiene derecho a indemnización ni a pensión. ¿Qué ocurrió? Pues que el 22 de marzo del año 2016 Delia denunció, a su superior. ¿Por qué? Entre otras cosas por acoso reiterado durante más de 15 ocasiones durante un mes, por tocamientos, por insinuaciones de todo tipo. Lo denunció ante la policía y en eso está, Susana, que él está en la reserva cobrando lo que es, su jubilación. Ella, el Ejército, le acaba de echar sin ningún tipo de indemnización. Hablaremos enseguida de esa injusticia, pero Delia, yo quiero que nos cuente su caso personal, porque después de sufrir ese acoso más de 15 veces al mes, tengo entendido que además su jefe la retenía al final de la jornada alegando trabajo, y cuando se quedaban a solas echaba el pestillo. Digo que después de sufrir ese calvario se dio cuenta que tenía que aportar pruebas, porque si no, no la iban a creer. ¿Qué hizo a partir de ahí, Delia? Pues a ver, todo esto empieza cuando en nuestro destino nos obligan a hacer deporte y se podían hacer a las 2 horas primeras de la mañana o a las 2 horas primeras de la tarde. Y cuando se iba todo el mundo a hacer deporte a la 1, pues es cuando yo estaba allí, yo le decía que me quería ir a hacer deporte.
Y él es cuando él me decía que yo no podía ir a hacer deporte, que yo lo que necesitaba era esto, y él se sacaba su cosa, empezaba a masturbarse y cerraba los pestillos para que nadie entrara. Delia, estamos viendo esa fotografía que tú le hiciste, te armaste de valor, cogiste el móvil, le hiciste una foto y te temblaban las manos pensando en las consecuencias que eso iba a tener, ¿verdad? Sí, me daba miedo a su reacción porque él miraba y me estaba mirando con su cara de sádico y yo no sabía cómo iba a reaccionar o qué iba a pasar. Se abre un expediente, acude a la base un instructor y te aconseja que no presentes denuncia. Exacto. Acude un instructor y me dijo que, o sea, me coaccionaba a la hora de hablar, me salía por otros temas y a mí yo ya empecé a sospechar ahí. Al final me dijo que me aconsejaba no denunciar esto en la calle porque entorpecería su trabajo. Y entonces cuando yo salí de ahí, todavía peor de lo que entré, me enteré que era compañero de promoción de él. Entonces eso me dio más fuerza para irme a denunciar en la calle, porque la que estaba perjudicada era yo y tenía miedo. Delia, fuiste muy valiente. Denunciaste ante una jueza civil que sí creyó tu versión. Dice la jueza que tu testimonio ofrece los requisitos de verosimilitud, credibilidad y no hay contradicciones, y que él en cambio no da ninguna explicación a los hechos, ¿no? Pero a pesar de esa victoria civil y moral, tú te encuentras en la calle y sin ningún tipo de indemnización, ¿verdad? Sí. Sí, pero esto es... Sí, Delia, así es. los datos que me dan... La foto que hice, él en el juzgado la tomó como propia. Como si lo hubiera hecho. O sea que él... No, como propia, como que sí es él. Lo aceptó. Él reconoció que efectivamente era él. Se han producido en 2 años 30 denuncias de este tipo de acoso sexual en el ejército. 8 casos han llegado a juicio. ¿Sabéis cuántos se han condenado? 0. ¿Y eso? Ni uno. ¿Por qué? Pues yo pido que el abogado... Antonio, por favor, díganos, hace unos años con el anterior gobierno del señor Rajoy se pasó el delito sexual a la jurisdicción del Código Militar y la sociedad civil pensó que bien, así se protegerá. Sin embargo, eso tiene trampa, ¿no, Antonio? Sí, con el gobierno del Partido Popular, con el anterior escandalazo que tuvimos con el caso de la comandante Zaida Cantero, que también llevamos en nuestro despacho, efectivamente se produjo una nueva tipificación a nivel del Código Penal, se creó ese delito del acoso sexual que antes no existía en nuestro marco normativo, pero la realidad es que nos estamos encontrando con una muy pobre respuesta a nivel del Ministerio de Defensa a la hora de proteger a este tipo de víctimas. Nos dicen, Antonio, que la decisión por parte del Ministerio de Defensa, leo el comunicado, no es definitiva, que tienen la posibilidad de presentar 2 recursos, de reposición y de alzada, y que cuando ambos recursos se resuelvan se dictará la solución definitiva en vía administrativa. Esa es la respuesta que nos dan desde Defensa. Primero lo que dicen es incorrecto, porque nada más que puede presentar un recurso, no 2, puede presentar un recurso potestativo de reposición una vez que ya está agotada completamente la vía administrativa y como una gracia que se puede presentar, pero a mayores. Es que ni siquiera se han dignado a notificar a mi cliente la resolución por la que se acuerda su insuficiencia de condiciones psicofísicas. Lo están haciendo completamente con bandolerismo, me atrevería a decir. Es más, Antonio, cuando pasa lo del delito sexual al Código Militar, hay un artículo 15, capítulo 2, que dice: cualquier condenado a 3 años o menos sigue siendo militar. El acoso sexual nunca se condena a más de 3 años. Por lo tanto, siguen siendo militares. Queda mucha lucha por delante. Es tremendo. Desde aquí, Delia, todo nuestro cariño y, bueno, seguro que Clara Serra dice, ¿veis? Por qué tenemos que hacer mucha pedagogía y mucho trabajo. En efecto, iba a decir que esto demuestra hasta qué punto hace falta el feminismo en este país. Primero porque esto es una forma de violencia machista. Y una de las cosas que hemos conquistado en estos últimos años es que en nuestras leyes el acoso sexual y la violencia sexual se entienda como violencia
violencia machista. Segundo, porque hemos dicho, bueno, ¿qué pasa con la justicia, ¿no? También a raíz de otros casos como el de La Manada, ¿qué pasa con la justicia que no crea a las mujeres, que siempre nos criminaliza y que lo tenemos tan difícil, y necesitamos perspectiva feminista en la justicia? Y luego una reflexión en general sobre las instituciones, ¿no? En el caso de La Manada había un militar y un guardia civil. Y en general tenemos que preguntarnos qué pasa en el ejército, qué pasa en las universidades. El acoso sexual requiere que pensemos qué protocolos necesitan las mujeres para estar seguras en sitios donde los hombres tienen una desigualdad. Hay algo de la autoridad. Siempre que hay autoridad hay acoso. Si no hubiera autoridad, de igual a igual es mucho más difícil. Pero Zaida Cantero, que lo sufrió, ahora es diputada. Margarita Robles conoce perfecamente de lo que estamos hablando. Pues hablamos a ella, El gobierno progresista debería hacer algo. Déjame que le dé desde aquí todo mi cariño a Delia, porque se me coge el corazón viendo cómo está de hundida. Antonio, nuestro apoyo. Vamos a seguir muy de cerca del caso. Tengo que irme ahora con Alfonso.